Faré una xicoteta introducció i abans d'això vaig a presentar a les ponents que tenim amb nosaltres. El primer que volíem demanar-vos disculpes és perquè hem tingut una absència. Sílvia Agüero no ha pogut vindre. A la meva esquerra tinc a Silvana Gabriela Cabrera. Ella va néixer en La Paz, Chuquiagomarca. No sé si dir la data de naixement no fa falta. No? Me ho he posat la data de naixement, però no fa falta. ¿Para qué entrar en detalle? ¿Para qué? No. Ella va arribar al Reino d'Espanya el 2005, és neta d'un expulsat, d'un exiliat per la Guerra Civil Espanyola i un dirigent miner de Wanuni. Ha treballat en el sector de l'hostaleria fins a l'actualitat i ha articulat una xarxa de treball digne, alegre i just. I actualment és la portaveu del comitè de la ILP per la regularització ja de València, el moviment estatal, tan importantíssim i necessari que ara parlarem, i ja hem fet referències en la taula d'abans. La campanya, com sabeu, de replegar 500.000 de signatures per a la regularització de les persones en situació administrativa irregular, i també forma part de la col·lectiva Resistència Migrante Dissidente i de l'Assemblea Feminista de València. En l'altre extrem tenim a Ausiàs Galvis, que és membre i cofundador de Casa Foraui. Ara parlarem també un projecte referent en el País Valencià en molts sentits, també en el treball amb persones migrants i antiracista. És militant actiu des de fa 8 anys i el projecte precisament de Casa Foraui, que després ens parlarà un poquet més, comença amb un centre social i ara mateix es desenvolupa al voltant del mateix centre social, d'un menjador popular, 2 horts, l'escola popular, un club esportiu, tot allò al mateix barri de les 500 de Gandia. Un projecte de col·lectivitat popular molt interessant, on les veïnes són gestores del dia a dia per a la búsqueda d'empoderament col·lectiu mitjançant la solidaritat. I després, per últim, tenim el company Demetrio Gómez, consultant, activista, formador internacional especialitzat en interseccionalitat, drets humans, minories. Ell va néixer a Tijuana, Mèxic, i és resident a València des de fa molts anys. Ha treballat com a expert i formador del Consell d'Europa, de la Comissió Europea i diferents organitzacions lligades a l'activisme racialitzat, la lluita contra el racisme, l'antifeixisme, la interseccionalitat. A hores d'ara forma part de la plataforma LGTBIQA+ Romania Europea i de Berberi Pen, Roms per la Diversitat, i també acaba de realitzar la seva primera incursió literària, en un llibre que es diu Orgullo, de l'editorial Altramuz. Que es una gitana, además, la editorial. Gràcies, Dem. Bé, abans de començar i després seguint les dinàmiques que hem seguit en altres taules, farem diverses preguntes i anirem fent torns per respondre-les. Després també deixarem temps per al debat, esperem que no tingueu molta fam, però l'última part ens agradaria que participareu molt, la veritat. Ara comentarà Silvana un poquet també, no?, perquè en aquest sentit. I bé, jo només volia introduir algunes idees també per a que puguem formar part del col·loqui i del debat posterior amb el públic. La primera idea que volia compartir amb vosaltres és que el racisme no és una qüestió ni anecdòtica, ni esporàdica, ni individual, ni d'ignorància, ni prejudicis. És una qüestió político-ideològica, estructural, materialista i completament incardinada en un sistema món que precisament té unes potes molt clares, que és el capitalisme, l'heteropatriarcat i el racisme colonial, i aquesta és una pota fonamental. No és una qüestió d'ignorància individual que se pot curar, que se cura leyendo, no?, com dirien alguns, o viatjant. No? És molt important que tinguem en compte aquesta qüestió estructural i materialista, com ara parlarem. La qüestió del racisme és indissociable del colonialisme també, de 1492, i aquesta data que va crear un nou sistema món inseparable del domini de l'Atlàntic Nord dels últims 500 anys, però ara que estem veient com està canviant, no?, per primera vegada, i d'aquestes línies abismals del poder econòmic, polític, militar entre el nord i el sud global. No? És també inseparable, com espero que puguem parlar també en la taula de demà sobre ecologisme, és inseparable
este model racista colonial, d'un model extractivista que pensa que el món, que els recursos, que la terra és infinita, però no és infinita, no? Per tant, la solució del decreixement, un decreixement anticapitalista, antiracista i antipatriarcal és fonamental, no? Que comencen i sobretot siguin les classes riques les que comencen aquest decreixement, però és fonamental, no? Com parlarem demà. Jo crec que també s'han plantejat en la taula anterior molts elements molt importants, moltes gràcies també a les companyes que l'han presentat, que han debatut, les intervencions del públic també que ens han encantat, perquè moltes de les dinàmiques que s'han parlat també són paral·lelitzables en la qüestió del racisme. No? A mi m'agrada molt un llibre que es diu La matriu de la raça, la matriu de la raza, del Sadorling, que precisament parla com els mecanismes de control i de disciplinar els cossos de les dones i de les persones que ara anomenem racialitzades han tingut molts punts en comú al llarg de la història. Minorització d'edat, subjugació, patologització, fins i tot deshumanització. No? Per tant, n'hi ha molts punts en comú entre el sistema masclista, patriarcal o heteropatriarcal i el sistema racista colonial que podem intentar treballar conjuntament. No? El següent punt que volia introduir només molt ràpidament és d'aquest lloc comú, aquest tòpic de que en Espanya no hay racismo. En España no hay racismo. Esto es algo que solo pasa en los Estados Unidos de América. Bueno, jo crec que podem parlar molt d'això precisament, no? També. M'agrada molt també una autora que es diu Fátima El-Tayeb, que diu que precisament la negació del racisme és una de les claus i característiques generals de l'Europa contemporània que se considera multicultural, no? I precisament dir que en Espanya no hi ha racisme, només repassant alguns episodis històrics que s'han viscut en el territori de l'actual estat espanyol, de la península ibèrica, ja ens ha de cridar molt l'atenció, no? El territori en què en 1492 es va destruir la civilització de l'Àndalus, en el territori que se va expulsar a les persones jueves en aquest mateix any, en el territori que va iniciar la conquesta, colonització i genocidi d'Abya Yala, d'Amèrica, en el territori que només 7 anys després, en 1499, es va promulgar la primera pragmàtica antigitana, de més de 200 pragmàtiques antigitanes en els segles posteriors, que com sabeu, o cada vegada afortunadament s'està parlant més, va arribar a tindre un episodi d'intent d'extermini, de genocidi, com va ser la Gran Redada de 1749, després parlarà un poquet si vol. En un territori, la península ibèrica, en què el segle posterior, el segle XVI, va tindre en 1550-51 la famosa i siniestra Junta de Valladolid, que va decidir entre uns homes teòlegs si les persones natives d'Abya Yala Amèrica i les persones negres tenien ànima o no tenien ànima, no? I en això es va estructurar gran part del sistema de poder colonial posterior. En un territori en què el segle després, només per dir un episodi en cada segle, en 1609 se va expulsar a un terç de la població valenciana, la població nativa musulmana anomenada morisca. El segle posterior, segle XVIII, 1749, hem parlat l'intent d'extermini de la població gitana en la Gran Redada. En la dècada de 1890, encara que ha estat desnonat de la història moltes vegades, com les persones racialitzades i les dones i altres subjectes subalterns, en Cuba se van crear un dels primers camps de concentració, en la Cuba colonial espanyola. El model dels camps de concentració que tot el món associa al nazisme ja s'havia aprovat en molts llocs en les colònies i també en les colònies espanyoles, en un territori on, avançant un segle més, es van fer els bombardejos amb armes químiques prohibides en el Rif, en el nord del Marroc, amb gas mostassa, i encara n'hi ha zones on la població té 30 vegades més de possibilitats de tindre càncer per bombardejos de l'exèrcit espanyol en la dècada de 1920, o en un territori en el que estem, que entre finals del segle XX i principis del segle XXI tenim la llei d'estrangeria, les deportacions en calent, els CIES, el Tarajal, Melilla, o com fa pocs mesos el terrible atac pogrom, no, de Peal de Becerro en Jaén, on tantes famílies gitanes quasi són cremades. No? Bé, és important que tinguem en compte això, no? El racisme no és una qüestió només dels Estats Units o d'ignorància individual o de prejudicis, és una qüestió sistèmica i tenim molt present com la gitanofòbia, la islamofòbia, amb una vessant de gènere molt important,
el racisme institucional i contra totes les persones migrades és un pilar fonamental del sistema món contemporani a nivell global i també del règim del 78 en el cas de l'estat espanyol. No? Abans estàvem parlant precisament de com afortunadament el feminisme ens ha fet plantejar a molts homes intentar de construir la nostra masculinitat hegemònica, però precisament encara queda molt que parlar i molt de dir de per què no intentem de construir la nostra blanquitud hegemònica. No es parla pràcticament de què és aquest privilegi de la blanquitud, què significa i com podem deconstruir aquesta blanquitud hegemònica. Òbviament el racisme, la ultradreta ho gasta com a bandera, no? I ho exprimeix, però també existeix en l'esquerra. No? A mi me fa molta gràcia només per posar un exemple com Pedro Sánchez, en el debat electoral de novembre de 2019, en la televisión va a decir hemos limitado un 50% la entrada de inmigrantes irregulares, pero a diferencia de Vox y socios suyos como Matteo Salvini, que utilizan el discurso de odio, lo hemos hecho con un discurso progresista y una política migratoria humanista. Jo crec que resumís molt bé, no? el que estem parlant precisament. Bueno, jo crec que hem de tindre en compte que el sistema és com una hidra, com un cancerber, un cerver, que és un únic monstre però té molts caps, i el racisme i el capitalisme naixen i creixen junts i s'imbriquen amb el sistema d'opressió més antic, que és el patriarcat o l'heteropatriarcat. I bueno, no n'hi ha capitalisme sense racisme ni heteropatriarcat, no n'hi ha racisme sense capitalisme ni heteropatriarcat, i des de fa 500 anys no hi ha heteropatriarcat sense capitalisme ni sense racisme. No? Per tant, com ens ensenyen les pròpies persones protagonistes, les pròpies col·lectives, moviments i pobles en resistència, la lluita anticapitalista ha de ser també feminista i antiracista, la lluita antiracista també ha de ser anticapitalista i feminista, i la lluita feminista i pels drets LGTBI també ha de ser antiracista i anticapitalista. No me vull enrotllar més, començo ja les preguntes. Espero que puguen eixir moltes coses també en el debat posterior. Primera pregunta per a totes, per anar entrant, no? Algo més descriptiu, algo més bàsic, i després anar en el debat més complex. Comences tu, Silvana, si vols. La primera pregunta és quines formes, no? Quines característiques pren el racisme al País Valencià? Hola, ¿se me escucha? Vale, lo primero, Aruskipa, Sipak Sañana, Kasapkipu, Nirakispawa. Una palabra en aymara que es del buen vivir, ¿no? Que como tanto también les gusta la apropiación, se la toman y no tienen ni idea de dónde viene el buen vivir. ¿Qué significa? Tenemos la obligación de comunicarnos, porque tenemos el don de la voz y la palabra. Y tenemos un hilo conductor que es el castellano. Y quiero decir también que yo no hablo castellano, yo hablo boliviano. Además, que es la lengua del amo impuesta, que no ha sido sino hasta que ha entrado Evo Morales al gobierno a recuperar los idiomas originarios que han sido castigados en mi territorio. Pues hablando del racismo en el País Valencià, es que miremos en qué espacio estamos, ¿no? O sea, un espacio totalmente blanco que está dirigido a qué personas, cómo he llegado yo aquí, y es que me faltan mis sudacas, me faltan mis entracas, me faltan las trabajadoras de hogar y cuidados, me faltan las putas, me faltan los jornaleros, me faltan las jornaleras, me faltan las personas que están arreglando las carreteras, me faltan los menores no acompañados que se van luchando la vida como pueden, me faltan las personas que están en los CIES y me faltan todas las personas muertas en el mar Mediterráneo que vamos a disfrutar de las maravillosas vacaciones del estío.
Pues creo que me gustaría escucharles también qué es lo que les mueve aquí importante, me faltan también las personas de la hostelería, que son compañeros, también sudacas, centracas, que están sirviéndonos, ¿no? ¿Qué es lo que les mueve venir a una mesa de antirracismo como personas blancas? Y también es como una alerta importante decir, o sea, vivimos en un país plural que, aunque no se quiera reconocer, es pluridiverso. Pero ¿dónde están estas personas? ¿Cómo es posible que a una escuela revolucionaria no puedan asistir estas personas para contarnos en voz propia las políticas, y no solamente las políticas desde lo alto que nos atraviesan, sino actitudes muy de mierda que tenemos que tragarnos día a día, como cuando una persona te está sirviendo en un restaurante y tienes una actitud supremacista, como cuando vas y dices voy al chino, voy al paqui, como todo ese racismo internalizado que nos cuesta tanto, o como seguir viéndonos desde la mirada de la otredad, seguir viéndonos como personas que carecemos de alma, de sentidos. O sea, ustedes cuando van a los sitios, yo entiendo que están en su tierra y hablan en valencià, pero muchas veces no sabemos qué está pasando la otra persona, qué es lo que le ha atravesado para no poder entender esas palabras. Entonces, es algo que también cuestionarnos todo el tiempo. O sea, ¿con quiénes estamos tratando? ¿Seguimos siendo el círculo cerrado de los amigos, de los amigos, de los amigos, de les amigues que han venido a un encuentro? Entonces, quisiera escucharles a alguien que me diga qué le mueve para venir a escuchar sobre el antirracismo. Vale, hay algunas cositas así como que medio me han sacado un poquito, ¿no? Porque en el tema de la lengua valenciana el problema no es que venga gente que habla castellano, sino un problema de política lingüística y de dominación por parte de una lengua en tu propio territorio, no de la gente que viene de fuera. Entonces ahí yo creo que hay que cambiar el enfoque de lo que estamos planteando, porque es una cuestión de política lingüística, y la política lingüística no la traemos las personas que vienen de fuera, sino que la hacen las personas que están aquí dentro. Entonces quizás eso es una revisión que tengan que hacer ustedes mismos, ¿no? Yo, como tengo esa ambivalencia, que soy mexicano y soy gitano y soy maricón y no sé cuántas cosas más, pues siempre me voy saltando de un sitio para otro, ¿vale? Entonces, otra de las cositas, la lucha antirracista no es una lucha de bondades. Es que lo pasan fatal, es que tenemos que ser buenos y no sé cuántos. No, ese no es el discurso. El discurso es que hay una serie de argumentaciones y unas cosas muy razonables por las cuales se destruye todo un discurso de la otredad, porque al final todos formamos parte de un sistema global donde todos influimos sobre todos. Hay otra de las cosas que también quiero que se acabe, y es asociar el discurso del racismo con la inmigración. Porque volvemos a invisibilizar a los gitanos. Porque el fenómeno del racismo lo tenemos desde 1400 aquí en España. Entonces no es una cosa que venga con los inmigrantes, porque además es un discurso que culpabiliza al inmigrante, criminaliza al inmigrante como el provocador de la situación de racismo. No. Esto viene de antes y viene desde cómo se construyen las propias identidades nacionales, las identidades de tal, y cómo se construyen además a través de la exclusión del otro, que además es cómo se construye la identidad europea y cómo se construye todas las diferentes identidades que están en esa identidad europea. Por otro lado, claro que el racismo es capitalista. Porque ¿cuándo surgen las teorías racistas? ¿Y por qué surgen las teorías racistas? Para justificar la dominación sobre el otro y explotarlo. Y explotarlo porque todo lo que ha sido el crecimiento europeo, el crecimiento de la zona norte, ha sido a través del esclavismo. Del esclavismo no solamente de las personas negras, sino también de otras personas como las gitanas. Porque no sé si lo sabéis, pero hasta menos de 200 años
en Rumanía los gitanos éramos esclavos. Pero eso no se sabe. Siempre identificamos tal y cual. Y luego, bueno, ya hablaremos también, yo creo que más adelante, a ver si surge, del tema de cómo las minorías, en muchos momentos, también en esa situación de exclusión, nos hemos influido unas sobre otras. Porque los gitanos nos hemos influido con los moriscos, que también estaban echados a un lado, y nos hemos influido con la población negra, que hace unos siglos Sevilla era un puerto negrero y un 10% de la población era negra. Incluso el flamenco ha mamado de la música negra. Entonces vamos a entender también que no existen grupos puros, que el mestizaje y el intercambio forman parte de la vida diaria y forman parte de la propia reinvención y del crecimiento de la cultura, que admite arbitrariamente ese grupo humano una serie de cambios, y es lo que hace que la cultura no es que se vaya perdiendo, es que se va enriqueciendo. Y ya. Bueno, Sent, primer que res, agrair a la Fènix per haver creat aquest espai, la veritat el veig molt necessari. I després, en resposta a lo que comentaven de la llengua, no? Nosaltres, de la nostra experiència en el centre, veiem que farà uns anys començarem a donar unes classes de valencià que realment no van servir per absolutament res. No es va aproximar cap persona. Farà 3 anys començarem nosaltres a aprendre àrab. Eren les pròpies xiquetes de l'escola popular les que ens donaven a nosaltres les classes de reforç les classes d'àrab, perquè no hi havia res que reforçar. I per sorpresa nostra, l'any següent tornarem a llançar les classes de valencià i van acudir les mares i els pares de les persones que ens estaven donant a nosaltres les classes d'àrab. Jo penso que això és un dato important del que tenim que fer, no? Vull dir, al final el racisme també, en part, el que estem així som culpables de no aproximar-nos a una cultura. O sigui, tenim la sort i el privilegi de conviure amb moltíssimes cultures de les quals podem aprendre moltíssim. I un fet que ens sentencia a nosaltres és dir, no, el que volem és que ells s'aproximen a la nostra cultura. Vull que ell aprenga valencià. Quin pas fem nosaltres per aprendre un poquet més d'ells? Per què no acudim a les seues celebracions? Per què no intentem ensenyar-nos de la cultura, de lo que ens poden aportar, del sentiment de comunitat que tenen? Jo penso que al final el creixement ha de ser bidireccional i ens tenim que trobar en un punt intermig on el creixement siga de les dues bandes, que és el que deia ell. La cultura al final està en contínua evolució i el que tenim que fer és créixer en conjunt. No que ells vinguin a assimilar o al que nosaltres tenim com a arraigat. La nostra cultura no es va perdre. El que podem fer és enriquir-la. Podem compartir la nostra cultura i podem compartir diferents espais i poder fer tot tipus de celebracions, aprendre tot tipus d'idiomes i al final tindre el que deia antes, la sort i el privilegi de poder estar enriquint-nos i en creixement constant. Bé, moltes gràcies per les vostres intervencions. Jo precisament també, per anar improvisant i així que siga un poquet més dinàmic, clar, parlem moltes vegades precisament de la nostra. Què és lo nostre? Ens han ensenyat a parlar lo nostre. Lo nostre implica exclusions abismals. Implica un nosaltres i un ells o elles. Jo crec que totes som nosaltres. No n'hi ha un lo nostre i lo no nostre. No? I crec que a partir de canviar alguns marcs mentals també podem intentar entendre que totes som nosaltres en aquest sentit. I a partir d'ahí, precisament, reflexionar sobre algo que hi ha així. Què és la identitat valenciana? O què és la identitat espanyola? Què és la identitat europea? Per què entenem que el marc europeu, per exemple, és el natural? Per què no parlem d'identitat mediterrània? Per què no parlem d'altres identitats i acceptem marcs identitaris que ja venen donats? Quan al llarg de la història n'hi ha hagut moltíssims més contactes entre persones i culturals entre el nord d'Àfrica que no ja per descomptat França, sinó que Madrid. I això vos ha agradat, No? I Barcelona. Pot ser, allà no us agrada tant.
al llarg, en el 99% de la història de la humanitat estava molt més a prop d'ací, Orà, que Barcelona. Perquè el transport per mar era molt més ràpid, barat i segur. Això significa que som nosaltres i no n'hi ha una línia abismal ahí. Ara, malauradament, el Mediterrani és de les pitjors fosses comunes del món, no? Però, clar, hem de començar també a replantejar el que vam veure ahir en el documental de David, el que parlàvem en la taula de cultura, no? Què és això de la identitat, no? Podem parlar de la nostra, què és nostre, què és la identitat valenciana, com se pot trencar, com se pot crear una altra identitat. Yo solamente doy un apunte rápido. Doy un apunte rápido porque nosotros, los gitanos, llegamos a España en el año 1420 y pico. En ese momento no existía España. Existían reinos divididos y no existía España. Por lo tanto, nosotros somos tan miembros fundadores de esta nación como cualquiera de los que están aquí. La cuestión de la identidad o de cómo uno se siente. Mira, por circunstancias personales, el hecho de haber nacido en México, nieto de exiliados republicano español, que mi madre sea mexicana, que tenga sangre gitana por la parte de mi padre, que haya sido migrante en una época en la que España prácticamente no había migrantes, me ha hecho cuestionarme continuamente qué significa eso de la identidad. Y porque tenemos una tendencia a tener una identidad exclusivista, que rechaza partes, cuando la identidad es algo que está conformado por muchas partes. Hemos llegado a un discurso de la diversidad donde dividimos la diversidad en compartimentos estancos. Entonces, si me defino como maricón, no puedo ser gitano, porque maricón gitano, esos son unicornios, eso es mitología, ¿vale? No puedo ser tal y cual, tengo que escoger siempre con qué parte me identifico más. Además, de hecho, me lo preguntan continuamente. ¿Qué te sientes más, mexicano o gitano? ¿O qué? Pues soy todo. O sea, Dios me ha dado la ventaja y la suerte, Dios, la naturaleza, quien nos dé la gana, de poder tener diferentes códigos y de poder manejarme en diferentes códigos. Ahora, eso es una putada también, ¿eh? ¿Por qué? Porque la necesidad de identificarse es algo necesario. Porque cuando tú no te identificas con una parte, hasta que no maduras y te das cuenta de que eres todas esas partes, piensas que no eres nada. Porque como no puedes identificarte con nada en concreto, el sentimiento es de abandono, de esquizofrenia completamente y de ir pegando bandás. De ir pegando bandás, de tratar de identificarte. ¿Cómo se crea la identidad? Pues metiendo mucho la pata en algunas ocasiones, porque, claro, te faltan referentes. Sobre todo yo hablo desde esa parte de la migración que ya está viviendo en el otro país, que ha crecido aquí, ¿no? Que es diferente de la migración de las personas que llegan ya en una fase adulta, ¿no? Y además perteneciendo a una minoría étnica nacional de paso, ¿no? Es extremadamente complicado porque no sabes a quién tienes que responder o cuál es el modelo, qué es lo que esperan de ti, ¿vale? Porque la identidad, para que sea identidad como tal y sea reconocida como tal, tú tienes que sentirlo, pero si los demás no te lo reconocen, tú no eres nadie. Tú puedes sentirte chino, me parece estupendo, o Pokémon, lo que tú quieras. Pero si los demás Pokémon o los demás Chimon no te reconocen como tal, tú puedes ser lo que te dé la gana. A nivel individual, defínete como quieras, pero es que no vas a formar parte del grupo porque el grupo no te acepta. Las dos cosas tienen que ir unidas. No se escoge, no es solamente la identidad la que yo... Porque yo ahora decido que soy no sé qué. Bueno, pues vale. Pero si el grupo no te reconoce, tú no formas parte, ¿vale? Los límites de la identidad son muy difusos, ¿vale? Porque también hay gente que concibe las identidades de una manera conservadora y que además guiada por los propios prejuicios que uno tiene heredados. Y el patriarcado está en todas partes, ¿vale? Entonces, si yo soy maricón, para algunos gitanos yo no lo seré. No seré gitano. Maricón sí, porque es obvio. Pero no seré gitano. ¿Por qué? Porque le he roto esa unidad mágica, indivisible y no sé qué, que muchas veces viene influenciada precisamente por el exterior. Muchas veces heredamos muchos de los prejuicios que nos han marcado desde el exterior porque queremos estar en esa sociedad, que se nos reconozca de una manera. Entonces, si esto no se hacía, yo no lo hago el doble. Si no, no sé cuál. ¿Por qué? Porque así evito que me señalen. Porque así si me dicen algo, yo es que lo he hecho más que nadie. Es el vivir siempre con el culo apretado.
con el miedo siempre de qué es lo que va a ocurrir si falta no sé qué. No, no hagas esto a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros primos, tener cuidado cuando vayáis a no sé dónde, que no se os note no sé qué, porque si no vais a tener este problema. Cuando vayas al cole no digas que eres tal, porque si no te van a tratar de esta manera. Y vamos continuamente con el miedo, apretando el culo y avergonzándonos de lo que somos. Hasta que no somos adultos, somos capaces de deconstruirnos, no sentimos el orgullo de ser quienes somos y no nos damos cuenta de la ventaja tan grande que tenemos de poder manejarnos en diferentes códigos. Me ha encantado. Sí, la verdad es que el tema de la identidad también es un concepto como muy euroblanco, pero que nos sirve, ¿no? Nos sirve para afianzar. Entonces, mi identidad empieza también a mutar desde que vivo en el reino. Yo, en un proceso de descolonización y también ponerme todo patas para arriba, de vivir en el reino, utilizo muchas veces más el tema, o sea, como me enuncio como, ¿no? Y mi identidad en el reino es un ejercicio de memoria, porque también digo que soy la hija bastarda, porque igual mi tatarabuelo había violado a una india y aquí estoy, ¿no? Y mi lugar de enunciación también es fortalecer ciertas cosas que tal vez en algún momento había renegado en mi territorio, como el ser chola, el ser sudaca, el ser geminiana, el ser cumbiera, el ser reggaetonera, el ser amadora del picante y de la hoja de coca, y también el ser transfronteriza, ¿no? Porque en el momento en que migras a un sitio, es como también a ratos tener la oportunidad de una hoja en blanco, ¿no? Eso es también como muy romántico cuando llegas, porque dices, ahí está el reino de España, igual son todos así como súper alegres, súper salados, mediterráneos. Yo, de verdad que cuando me imaginaba en viajar a España, me imaginaba que estaba lleno de gitanos. Y yo, qué bien, va a ser súper divertido. Y también de tener esos conceptos colonialistas que he aprendido en una ex colonia, ¿no? Entonces, mi identidad ha ido mutando a lo largo de los años y también a lo largo de las cosas que te van pasando, que te van marcando como un ganado. No hace falta solamente, hay heridas migratorias, heridas coloniales. Entonces, la identidad pues también es una herramienta para ayudarnos a poner los pies en donde estamos y en los diversos sitios que habitamos. Bueno, és que un poquet el missatge que tinc referent a la identitat, la veritat és que sí, me sent un poc fora perquè jo tinc el privilegi, i jo no he sofrit racisme com abans han pogut sofrir elles, i sí, tinc el privilegi de no haver-ho sofrit, no? Però per a mi la identitat, a la part que la cultura, és algo que està en contínua evolució. No som la mateixa persona en 14 anys que puguem ser en 20, que puguem ser en 30, i en l'aprenentatge que duguem durant el camí. O sigui, al final, el sistema, el fet de crear i forjar una identitat és en contínua evolució amb un sentiment, també penso jo, de comunitat, del que t'envolto, d'on te rodeges. Al final, la identitat és algo, per mi, algo més que individual i intransferible, sinó que també és algo que s'ha de veure en perspectiva de comunitat. És a dir, anem a identificar-nos i anem a parlar de nosaltres en vez de l'individu com a fet individual, de dir, no, soc jo, tal, no sé què, no sé quantos, i ja està. No, anem a crear una identitat on puguem cabre totes, on puguem fer-ho global i puguem sentir-nos totes còmodes i arropades. Següent pregunta ràpida. Com està la lluita antiracista al País Valencià i què poden fer els moviments socials valencians per l'antiracisme? Per mi, els moviments socials
pense que el que tenim que fer, o el que nosaltres, des de la nostra experiència, hem vist que ha funcionat, és crear. Més que destruir, crear. O sigui, crear comunitat, crear llaços d'unió, conèixer aquestes persones personalment, veure les inquietuds, el que ha passat, el sentir-los i fer-les partícips del nostre dia a dia. O sigui, jo penso que al final per mi és el canvi evolutiu de dir anem a crear una comunitat, anem a crear un espai on puguem conviure, on puguem... I al final, o sigui, un espai integrador. I també, evidentment, això ha d'anar acompanyat d'un espai de lluita on puguem estar acompanyant a les persones racialitzades que estan en eterna lluita, que són les que sofreixen dia a dia tots aquests tipus de faltes i això, però al final el cedir l'espai també de lluita a que elles puguen encapçalar. Nosaltres hem vist que, per exemple, les xiquetes de l'escola popular, elles en primavera, crec que va ser Pasqua, volgueren fer una concentració per el transport marítim a Marrocs, no? I van ser elles pròpies les que ho van organitzar i tot. Elles vingueren, les seues famílies no vingueren perquè tenen por, perquè no tenen la documentació en regla i tenen por i estan atemorides, no? Entonces és algo que jo penso també que ens tenim que plantejar damunt de la taula com podem fer d'esta lluita un espai segur per a que elles puguen entrar dins de la nostra lluita. Que al final vas a una manifestació antiracista i és com què està passant aquí. Estem totes, per suposat que sí, però ens falten elles. Claro, yo lo primero que me plantearía, ya que has hecho esa pregunta, voy a hacerme el gallego, ¿vale? Entonces la pregunta es que os preguntéis por qué no estamos. ¿Por qué no estamos? ¿Qué podemos hacer? No, ¿por qué no estamos? Es una reflexión interna. ¿Por qué en los espacios donde yo estoy colaborando, donde yo estoy trabajando, donde yo estoy participando, donde pretendo cambiar, porque tengo un planteamiento de cambio hacia positivo, más inclusivo, con una sociedad más justa, equitativa, lo que queramos, ¿por qué no estamos? Eso es lo primero que me plantearía, ¿no? Luego, a partir de ahí, creo que hay muchos pequeñitos consejos o pequeñas historias que pueden servirnos a darnos pistas de quizás por qué no estamos, ¿no? Primero, nosotros no somos elementos ornamentales, ¿vale? No somos decoración. No valemos solamente para que nos hagáis el póster con la fotografía, a ser posible con el traje regional, nacional, folclórico, ¿vale? Y decir que hacen un trabajo intercultural en la organización porque hemos salido en una foto. Eso no es interculturalidad. Otra de las cosas que se pueden hacer es escuchar. Ya está bien de ir de salvadores blancos a decirnos cómo tenemos que organizarnos y cómo tenemos que luchar. Y esto, si establecemos, yo creo que hay una cosa que se puede establecer mucho paralelismo con el feminismo. ¿Verdad que a las tías nos mola que llegue un tipo a deciros cómo tenéis que organizaros en la lucha feminista, etcétera, etcétera? Porque eso se llama mansplaining. Pues también existe el whitesplaining, que es cuando vienen los señores privilegiados y las señoras privilegiadas a decirnos a las minorías cuál es el objetivo de la lucha y qué es lo que tenemos que hacer. Y no somos la policía étnica de nadie. Es que tú lo que tienes que hacer es hablar con tus gitanos. Primero, no somos de nadie. Ni de los trabajadores sociales que van hablando de sus gitanitos y de los no sé qué, ¿vale? El que se quiera meter a misionero, que se meta a misionero, pero que no haga trabajo social. Y también estar en la agenda, que existamos en la agenda, que no existamos solamente como un elemento estético, ornamental, que existamos verdaderamente en la agenda. Y a veces, una de las formas de facilitar la participación, porque la participación tampoco está al alcance de todos. Porque si yo trabajo 14 horas diarias como un cabrón, lo que no voy a hacer después de trabajar es ponerme a lucubrar y hacer abstracciones en una mesa con no sé cuántas personas que además la mitad son blancas y les tengo que explicar por dónde estoy pasando. Tenemos formas de organización propia. Necesitamos safe space, espacios, ¿vale?, donde podamos reunirnos, empoderarnos y trabajar con aliados y aliadas, con les aliades. Y les aliades, lo vuelvo a repetir, no son les que vienen a salvarnos, son les que escuchan, trabajan con nosotros y finalmente avanzamos todos juntos, ¿vale?
Fijaros que todo el rato, en todo el tiempo, lo que estamos planteando es individualismo neoliberal frente a trabajo comunitario. ¿Vale? Porque cuando nos fijamos, esto lo explicaba Miquel muy bien, ¿no? La derecha no tiene movimientos sociales. Los movimientos sociales son de izquierdas. Somos la gente que nos reunimos, que montamos, que pensamos en comunidad, no pensamos en individuo. No pensamos en lo desgraciado que soy, y si soy un desgraciado que no ha estudiado ni ha hecho nada, entonces la culpa la tiene el inmigrante, porque me ha quitado el trabajo, pero si eres un inútil. ¿Me entiendes? Entonces ahí tenemos que empezar a calcular, tenemos que empezar a mirarnos también en el espejo y sobre todo desde la parte progre de la izquierda. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que los que somos de izquierdas, como estamos en el lado guay, que nadie nos critique, somos elevados, somos seres de luz, nosotros jamás, y eso es mentira, ¿vale? Porque cuando hablamos del racismo, el racismo desgraciadamente es a todos los niveles y existen diferentes formas de representarlo. Por un lado está ese racismo biológico que tiene un nazi cabrón, ¿vale? Que te dice, no, es que tú como eres de otra raza y eres una raza inferior, a ti te tengo que dominar, pero es que ahora hemos cambiado las tornas, ¿sabes? El racismo culturalista, el choque de civilizaciones. Es que ahora vosotros sois primitivos, es que sois machistas, es que sois homófobos, y como sois todo eso, sois unos retrasados de mierda, además, porque nosotros somos súper guays, que nosotros lo tenemos todo superado, porque no veis a nuestras mujeres que tienen toda la libertad del mundo y que además les pagan lo mismo que les pagan a todos y que además no tienen miedo que les violen y que les pase nada cuando van por la calle. Ni recibir maltrato, ¿verdad que sí? Esa es la sociedad europea que estamos vendiendo. Sobre eso, sobre lo que os estáis apoyando para decirnos a nosotros qué es lo que somos y qué es lo que no somos, pues autorreflexión. Una palabrita que me ha hecho saltar la aguja del disco es integración. O sea, yo no soy pieza de auto, no me vengo a integrar, me vale madres. Yo no quiero incluirme en sus políticas de igualdad, de un ministerio de igualdad. Igualdad de quiénes para quiénes, de quiénes con quiénes. O sea, ¿ustedes creen que la Irene Montero a mí me puede representar? Por favor. Ninguna de las personas en política. Igual una, María Dantas. Sí, señora, ahí estoy de acuerdo. Pero después es que es del terror. Entonces, la lucha está. Y es eso. ¿Dónde están las compañeras trabajadoras de hogar y cuidados en estos espacios? Igual estarán cuidando a sus abuelos el fin de semana o de internas. Otra vez volvemos al inicio o sea, hay una lucha, estamos autoorganizadas y tenemos voz propia. Entonces, hay una agenda política, hay una agenda social antirracista, porque no es que yo digo, ay, voy a ser activista antirracista, qué lindo. No, o sea, a mí me obliga el tener mis papeles de otra nacionalidad, me obliga, porque nuestra lucha no es porque quiero cambiar el mundo, no, nuestra lucha es por la vida de nosotros, de nuestras familias y de los que van a venir. Entonces, primero, empezar a ver qué agenda política marcada hay y cómo desde la alianza podemos trabajar en paralelo a una lucha antirracista. O sea, ahora mismo hay un proceso político, uno de los tantos procesos políticos de la lucha antirracista, que es la ILP. Espero que todas las personas que estén aquí sentadas hayan firmado la ILP, porque si no, un machetazo. Hacer un trabajo de memoria colectivo. O sea, empezando, es aterrador y hay una cosa que a mí me ha escaldado, primero por tener un abuelo que ha sido expulsado de su territorio, del tema del franquismo. Entonces, ¿cómo queremos que se haga una memoria de 500 años de colonialismo cuando pisamos calles y cunetas
que hay gente enterrada. Puta, indígnense, carajo. Hay luchas de jornaleras, hay luchas de los compañeros de sindicato de manteros, hay luchas ahora mismo urgentes como las que están pasando las trabajadoras sexuales, que obviamente no van a poder venir a estos espacios porque están pensando en qué pan van a comer. Entonces, otra vez es como ahí, ¿a qué lucha, a qué estoy apoyando? ¿No? Aparte de hacer pequeñas acciones, que nosotras también nos movemos mucho en la micropolítica para poder sacudir el Estado, es desde comprar libros de personas racializadas que ya viven en el reino o que ya han nacido en el reino, apoyar actividades, colectivos de personas racializadas. O sea, algo que es muy fuerte es el tema de toda la población gitana. ¿Dónde están? O sea, en la asamblea feminista, ¿dónde están las gitanas? Para poder compartir otros saberes, para poder aprender, porque yo no sé nada. Entonces, hay una agenda importantísima y cada movimiento tiene su propia agenda marcada. Caminamos hacia un horizonte que sabemos qué es lo que queremos y ahora es que ustedes se pongan de aliados de verdad, no solamente porque queremos una vida revolucionaria ni que queremos ser así que guays, sino ustedes nos deben reparación histórica y tienen que hacerse cargo de esa memoria histórica y de lo que nos corre por las venas. Clar, perquè moltes vegades Silvana es diu, o molta gent d'ací diu, no, però jo no tengo la culpa de lo que hicieron mis abuelos. Però clar, estem disfrutant dels privilegis dels saqueig que van fer els nostres abuelos. I això és fonamental. I estem expulsant i excloent a les persones que han de vindre, no? de les colònies o excolònies, com vulguem dir. Un altre tema que he citat abans i que ho has dit tu, Deme, i que hem dit és la qüestió bueno, jo crec que ha estat en la taula anterior també, de com el capitalisme neoliberal, no, coopta, doma, individualitza lluites. No? I jo crec que la qüestió del racisme també, una vegada més, té molts similituds amb el feminisme. No? Com Kamala Harris és vicepresidenta dels Estats Units, doncs ja el patriarcat ha desaparegut i ha desaparegut també el sistema racista colonial. No? O les sèries de Netflix, que a mi me criden molta l'atenció. Com ara n'hi ha moltes sèries de Netflix que estan protagonitzades per persones afrodescendents, ja ha deixat d'existir el racisme. Clar, la qüestió de la visibilització, no? És insuficient, la visibilització. Estem parlant d'un capitalisme racial, d'un sistema capitalista racial o capitalista racial patriarcal que està en cada estructura de poder, en cada aspecte quotidià. No? I com ahir el capitalisme rosa, el capitalisme morat, l'homolacionalisme, el femonacionalisme, el pinkwashing, el purple washing intenten actuar. No? Si voleu desenvolupar alguna idea sobre això, com us afecta en la vostra quotidianitat, lluites... Es que nos afecta a todos, el neoliberalismo nos afecta a todos. El neoliberalismo nos afecta a todos porque destruye cualquier forma de comunicación humana y cualquier forma de trabajo cooperativo, porque es absolutamente individualista, porque lo que pretende es la meritocracia, porque lo que pretende es que tú triunfes por encima de todo, chafando las cabezas que sean necesarias y pasando de cualquier cosa que pueda tener una cuestión de futuro. Es inmediato, es la cultura basura, es la cultura de uso, tiro y se va fuera. Y desgraciadamente esa forma y esa ideología de cultura basura se está desarrollando a otros niveles, que es una manera muy transversal en la que se desarrolla el neoliberalismo y se desarrolla incluso en nuestras relaciones personales.
Las relaciones de uso, tirar, que es ahí a quién se usa y a quién se tira, sobre todo a las mujeres. ¿Vale? Eso también tiene que ver con el capitalismo. Tiene que ver con el capitalismo que existan bolsas de pobreza. Porque hay un mal reparto. ¿Y porque hay un mal reparto? Porque hay gente que se fija en el individuo y no en la comunidad. Y es muy fácil. Yo creo que ahí, en muchas de las cosas, creo que una de las... Voy a ponerme un poco boomer, va. Claro, me refiero, cuando la información te llegaba de manera analógica, cuando tú querías saber algo es porque querías saberlo. Y te dedicabas, lo buscabas, lo estudiabas. Que era una putada porque no teníamos formas de llegar muchas veces a la información, pero la información que recogías era una información que de alguna manera estaba reflexionada y de alguna manera acababas, en cierta manera, integrando. No sé si estoy haciendo una visión un poco Mary Happy del pasado. Pero es que actualmente tenéis una oportunidad enorme porque la información la tenéis a un golpe de clic. El problema está en cómo seleccionas la información. Y para eso hay que tener cultura general y hay que tener el ABC de las cosas, porque si no empiezas a construir sin tener el ABC. Si nosotros no nos damos cuenta de que el individualismo es neoliberal y que la colectividad en un momento determinado es hacia lo que vamos tendiendo, al trabajo en comunidad, en crear un trabajo cooperativo, si eso no lo tenemos claro que es el ABC, caeremos en errores. Por ejemplo, yo conocí a mucha gente que en la situación de pandemia y todo el rollo hablaba de su libertad tu libertad como individuo, la libertad de tomarte cañas que decía Ayuso. Claro, eso es una forma de libertad individualista y neoliberal, en la que tú te ocupas de ti mismo y de qué oportunidades tienes, qué ocio tienes, qué no sé cuántos, pero tú, individuo. ¿Y cuál es el planteamiento general? ¿Cuál es el planteamiento global? El problema es ese, que vamos haciendo tendencias individuales sobre nosotros, sobre mi negocio, lo que yo creo, lo que yo tengo, lo que yo poseo, y el colectivo. Si una sociedad que no avanza en colectivo, una sociedad que no puede establecer relaciones de cooperación, es una sociedad donde existen precisamente esas diferencias abismales de gente que vive en la más extrema lujuria a gente que vive en la más extrema pobreza. Una cosa respecto a lo que decías de la visibilidad y respecto a la libertad. O sea, eso es un privilegio, porque ¿quién quiere ser visible cuando no tienes papeles y yo tengo un passing blanco, puedo pasar desapercibida hasta que hablo? ¿Y quién puede tener esas libertades? Hay personas que están 13 años, 15 años sin poder regularizar su situación. Entonces, seguimos hablando sobre la base de privilegios. ¿Qué le vamos a decir a una persona en situación administrativa irregular del pinkwashing? No, primero tendremos también que preocuparnos de ver qué políticas se están estableciendo en el reino y preocuparnos porque si en algún momento creen que vienen solamente a por nosotras, también después van a ir a por ustedes. Mira, fíjate que en el tema de Netflix, y bueno, si analizo un poco lo que sería la industria audiovisual, ¿no? Es importante que haya visibilidad, para mí sí que es importante, y es importante sobre todo que se apoye a los productos de las personas racializadas que nosotros realizamos, ¿no? Que no sean visiones blancas sobre lo que somos nosotros. Y eso todavía me hace mucha falta, sobre todo, porque en el tema afrodescendiente, ahí hay que darles un aplauso porque han conseguido tener un lobby muy importante en el cual los protagonistas, el que dirige, el que escribe, pero eso no sucede, por ejemplo, con el caso de los gitanos. En el caso de los gitanos siempre estamos pendientes de cuál es la visión que dan de nosotros. Ahora dentro de nada se va a estrenar La novia gitana, que está toda la gente encantada con La novia gitana. Pues coño, nos están sacando de puta pena en La novia gitana los gitanos, pero eso la gente no lo ve, ¿vale? Y además,
Bueno, con el tema de cómo se pasa la información y cómo se crean también las identidades, hay que tener en cuenta que la información y por qué triunfan los bulos, las fake news y todo eso, es porque responden al imaginario general, porque realmente te confirman con esa noticia lo que tú quieres escuchar y por lo tanto lo compartes. Por eso su multiplicación es exponencial, ¿vale? Entonces ahí es donde tenemos también que ir incidiendo. Escuchemos las voces de las personas racializadas, de las voces de las personas que viven en primera mano qué es lo que está sucediendo. No hagamos nuestras interpretaciones ni vayamos de salvadores blancos. Y sobre todo promocionemos. Y ya que estamos hablando del tema de audiovisuales, ser actor o ser actriz y pertenecer a la minoría es una putada hacerlo en España. ¿Por qué? Porque si eres gitano te van a dar papeles de ladrón, te van a dar papeles de narcotraficante, te van a sacar de violento, de machista, de estar montando no sé qué. Y entonces, si tú eres actor y actriz, se plantea el dilema, ¿cómo o no cómo? ¿Soy actor, soy actriz? ¿Sigo, no sigo? ¿Cómo es la industria? ¿Vale? Ya que hablamos de Netflix. Por lo que decías de Netflix, también este imaginario de la sudaca, de las novelas, que o bien somos súper cariñosas, porque también ese es uno de los motivos principales de contratar trabajadoras de hogar y cuidados. Si tú quieres una persona que sea más cariñosa con tus hijos, pues mejor que sea de Sudamérica, porque así como más parecida a nosotras, ¿no? Si quieres que te limpie rápido, una del este, sí. Y también en esto del perreo. O sea, ahora de repente hay gente que está ardida porque una perrea. Porque, ay no, es que eso es, o por cómo nos vestimos. O sea, también hay un feminismo blanco basado en nuestras identidades. O sea, ¿qué conocen pues de nuestras identidades? Yo me sé todas las canciones de Camilo Sesto, Rafael, Rocío Jurado, ¿y ustedes? Ahora Bad Bunny porque es lo más. Pero esas construcciones también se repiten, ¿no? O la otra es la roba maridos. O sea, esa es la sudaca que cuidado, que tiene las tetas puestas, el culo puesto y te va a robar el marido. Entonces, es algo que se replica desde la tele y en nuestros pensamientos. Existe un racismo de género, que lo tengamos claro también, que no es lo mismo ser un hombre gitano que ser una mujer gitana, que ser una mujer migrante que ser un hombre migrante. Y también hay diferencias también de percepciones, ¿no? Me gusta mucho que hayas hecho todo el despliegue de estereotipos sobre la mujer latina, porque también los estereotipos de la mujer gitana son diferentes de los estereotipos del hombre gitano. Y eso ha sido algo que se ha explotado mucho y hay muchas mujeres gitanas que han estado trabajando precisamente sobre estos estereotipos en los medios de comunicación, en el cine, en las noticias, etcétera. Bueno, última pregunta i passem al debat amb el públic. Silvana, ho tenia apuntat però ho has dit abans, la qüestió de la integració. Crec que és fonamental, no? I tantes vegades també al poble gitano és que no s'integra, no? També passa, no és el mateix la gent que viu en l'Avinguda Aragón de València que la que viu en Orriols. O sigui, també hi ha una diferència entre uns carrers i altres molt importants, no? Però la qüestió de la integració tantes vegades, no? I ho dic també perquè el company ha dit que segur és una de les típiques coses que diu per ahí molta gent, és que no s'integren. Jo és de les coses que m'he sentit, per exemple, del poble gitano, no? I fins i tot molts altres col·lectius migrants minoritzats, etc. A mi m'agrada molt una companya que es diu Fàtima Attar, que ha escrit el pròleg d'un llibre que es diu Intégrate tu, no? De les companyes de Sadri Giari i Uria Butelja, i crec que és també una reflexió molt interessant i dispara, no? Al cor de la blanquitud, per si voldríeu fer alguna reflexió sobre este tema més. Ja ho has dit abans, però molt clara. Si no se intégrense ustedes, yo quiero ver qué me van a dar de comer.
si es un picante de lengua o un arroz. Entonces, pucha, lo de la integración es una palabra espantosa, no se puede, es que no se, a mí me enferma. He ido a una presentación de un libro que se llama Identidad Migrante, escrita por un hombre blanco cis. Ya, no, así, o sea, así me he quedado. Y decía el tema de integrar, o sea, eran relatos de personas migrantes que se apropia el tipo para ir ahí. Y el tema de la inclusividad también, ¿no? O sea, para mí son conceptos muy europeos, muy neoliberales, que es el no poder estar en una comunidad y escucharnos y vernos y entrar en otros espacios, porque también como, no sé, ¿qué restaurantes, sudacas, centracas, fuera? O sea, ya lo mexicano, digamos que ha salido un poco más a la vista, más valorado, pero lo falso mexicano, ¿no? Así. La tortilla con cosas. Esa onda. O sea, ¿qué hacen ustedes en su diario vivir o en el cotidiano como para entender, incluir cosas de las personas que vivimos en este territorio, ¿no? Quedo ahí con la pregunta. Me gusta mucho, te voy a seguir la línea, porque además uno de los planteamientos es como que las personas migrantes, las personas que llegan, o incluso nosotros los gitanos, no tenemos nada que aportar, que nos tienen ustedes que enseñar todo. Claro, ustedes nos tienen que enseñar cómo ser más sociales, cómo tener mejor trato social con todo el mundo, habilidades, nos tienen que enseñar tantísimas cosas, ¿vale? Siempre se ve como que las personas que provenimos de esa otredad no tenemos nada que aportar. Al contrario, a nosotros es a los que no hay que aportar. Por eso me ponía antes la imagen del UNICEF, ¿no? De darle la manita y sacarlo adelante y no sé qué. Y hay gente que vive todavía con ese tripi en la cabeza de que soy súper guay porque yo voy y no sé cuánto. No, la palabra se llama empoderamiento. La palabra mágica se llama empoderamiento. Y además, lo vuelvo a decir, o sea, no es tan difícil, coño, que si podemos establecer un paralelismo entre el feminismo y las minorías étnicas y cambiamos la palabra mujer por minoría, nos va a dar la clave de trabajo. Es que no entiendo cómo resulta tan difícil entender eso. Si es que si establecemos los paralelismos entre lo que significa ser mujer y cómo una mujer se empodera y cómo quiere tomar sus decisiones, cómo quiere decidir cómo vestirse, cómo vivir, qué cuerpo tener, qué 50.000 cosas, nosotros queremos lo mismo. Es que es lo mismo. Es que tenemos esa tendencia estúpida por esa imagen de la diversidad normativa y estancada, de que las luchas no tienen nada en común unas con otras, que cada una es un espacio, y entonces si yo soy maricón, me lo sé todo de la historia LGTB y de la lucha de los... Claro, desde la perspectiva blanca, ojito, porque lo del tema de los géneros, desde los pueblos originarios y cómo nosotros dividimos las cosas de otras maneras y tal, eso no importa, esos son exotismos. Pero siempre va un poco en esa línea, y creo que es allí donde tenemos que empezar también a replantearnos. Y por favor, que los mecanismos de opresión son muy sencillos de aprender, se ven rápido, el mecanismo es uno. Lo que es complejo es ver después lo que rodea ese mecanismo, porque el mecanismo de opresión además casi siempre viene del mismo lado, si es que estamos avisados de dónde viene. Entonces analicemos de dónde viene, por qué viene y cómo esa opresión se manifiesta con el mismo mecanismo, pero en diferentes apartados. Y es la manera en la que podremos tener un entendimiento interseccional de las luchas. Porque las luchas siguen sin ser interseccionales. Porque los movimientos, las ONGs que están trabajando por ahí, siguen sin ser interseccionales. Porque el que trabaja con refugiados inmigrantes, no sé qué, trabaja con refugiados inmigrantes heterosexuales. ¿Vale? Y eso se ve muy claramente también cuando se hacen los grupos de refugiados, donde muchas veces se meten a personas que vienen huyendo de una situación de homofobia en las cuales prácticamente las iban a matar y las meten con un montón de peña que en algunos casos tienen unos comportamientos muy homofóbicos. Nosotros los gitanos, por ejemplo, en este sentido,
Es verdad que con el tema de mujer sí que se ha llegado a un protocolo en el cual cuando existe un maltrato puede pasar a sistemas de protección sin necesidad de poner una denuncia que causaría problemas mayores, pero en el caso de la población LGTB no existe. Nosotros tenemos un montón de muertos invisibles de la LGTB-fobia que jamás aparecerán, porque la familia no va a decir que le ha estado jodiendo la vida al hijo hasta que se ha matado, porque además sería una vergüenza en algunos casos. ¿Vale? Entonces, ahí hay muchas cuestiones que tenemos que analizarlas y no las podemos analizar solamente desde la perspectiva migrante, no. También tenemos que ver la perspectiva hombre-mujer, la perspectiva rural-urbana, la perspectiva discapacidad, la perspectiva, un montón de perspectivas que todas se reúnen. Entonces, rompamos ya de una puñetera vez con esa diversidad normativa. Empecemos a pensar en clave de interseccionalidad. Yo sé que es jodido, claro que es jodido, porque tenemos que reeducarnos y tenemos que replantearnos y tenemos que revisarnos y desestructurarnos. Pero es el ejercicio básico si queremos establecer un frente de lucha común y tener conciencia de qué es lo que están haciendo el resto de hermanos y hermanas humanos que están por el planeta. Eso es lo que yo planteo, vamos. Jo seguint en la línia que diu el company, que pense que al final és el que diu ell, no? Que l'empoderament és clau. L'empoderament és clau per el que comentava antes també, no? Per el fet de fer el nostre espai i la nostra comunitat molt més rica a nivell cultural. O sigui, és el que comentàvem antes un poc, no? El fet d'aproximar-nos, de trobar-nos en un camí en comú, en veure les diferents parts com creixen i poder establir llaços en comú i poder treballar en comú. Pense que al final és la clau per a poder avançar en la societat en un ambient de comunitat, que al final és el que tenim que crear. Donem pas, si voleu, al debat amb vosaltres. El que vulgueu comentar és superbenvingut.